Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada día estudiamos y repasamos nuestra lección de escuela sabática. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo Alan Tovar y quien les habla un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarles, mis apreciados y hermanos y amigos, que Dios pueda bendecirles grandemente. Gracias por estar allí con nosotros. Gracias damos al Señor también por permitirnos un día más y también encontrarnos para el estudio de su palabra. No olvide, estamos en nuestra lección número 7, el problema del mal. Versículo de memoria, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. En el contexto de reavivados por su palabra, iniciamos hoy con la lectura de Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Dios, estamos agradecidos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos, Padre Celestial, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección y tu bendición. Permite que al estudiarla, tú hables a nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo Josué, capítulo número 24, el verso número 15. Josué 24:15. Allí dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vuelvo a repetirlo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, escucha esa palabra, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense que en este texto se encuentra plasmado el hecho de escoger para bien o escoger para mal. Pudiéramos entonces nosotros hablar de la libertad de poder tomar decisiones, ya sea para el mal o sea para el amor. El amor, y también está implícito entonces la libertad. Recordemos una pregunta que nos hemos hecho durante todos estos días de estudio. ¿Creó Dios el mal? Ciertamente no. Dios es amor y el mal, como ya lo hemos dicho, es contrario al amor. El ser en el que surgió el mal, pues no lo olvidemos, era perfecto cuando fue creado. No había maldad en él, como lo dice Ezequiel 28, versículo número 15. Pero Lucifer, al igual que Adán y Eva, decidieron hacer el mal. Decidieron desconfiar de Dios, dudar de su amor y desobedecerle. Si Dios entonces no nos hubiera otorgado la capacidad de decidir obedecerle o no, el mal no existiría. Pero entonces tampoco existiría el amor, porque el amor, como todos sabemos, no puede ser obligado, sino que ha de ser ofrecido voluntariamente. Al ofrecerles la oportunidad de desobedecerle comiendo de un árbol concreto, Dios dio a nuestros padres el don del amor voluntario, la capacidad de amarle o, por el contrario, esconderse de él. Y creo que esto que acabamos de mencionar nos da ese marco, nos da esa referencia para poder entender que definitivamente en medio de este conflicto, usted y yo tomamos decisiones. Decidimos escoger al Señor, decidimos rechazar el amor de Dios. Decidimos unirnos al mal o decidimos obedecer al Señor. Recuerde lo que Dios le dijo al pueblo de Israel:
pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. No olvide que esta semana hemos estado estudiando 3 puntos importantes en cuanto al asunto del origen del mal. La Biblia contiene preguntas abiertas acerca del problema del mal. Es decir, en momentos de sufrimiento es difícil conciliar el amor y la inmensa bondad de Dios con la presencia del mal. Las Escrituras registran las preguntas de algunos personajes acerca del sufrimiento, y estas preguntas revelan que esperaban que Dios actuara en respuesta a ellos. Del mismo modo, esperamos que Dios triunfe sobre el mal en medio de nuestro propio sufrimiento y nuestra aflicción. Pero mientras eso ocurre, mientras usted se hace esas preguntas, usted también puede tomar decisiones. Decidimos mirar al Señor, decidimos obedecer al Señor o decidimos apartarnos y comienza una serie de conflictos y dudas en nuestra vida. No olvide que nuestras explicaciones acerca del mal son limitadas. El problema del mal y del sufrimiento representa un desafío para la humanidad. Job planteó varias preguntas a Dios en medio de su sentimiento de impotencia para resolver ese problema. Sin embargo, fíjese que en lugar de darle respuesta, Dios le hace más preguntas y a su vez, Job reconoce sus limitaciones para comprender adecuadamente la realidad del mal. Pero Job decide permanecer firme en el Señor. Y no olvide que también hemos visto que se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza. Es decir, en medio de todo este conflicto, en medio de quizás muchas preguntas, usted y yo podemos decidir permanecer firmes y fieles al Señor, firmes y fieles en sus promesas, en su verdad, en promesas de vida eterna. Entonces nosotros decidimos, si nos paramos en el carácter amoroso de Dios, en su palabra, y así observamos el conflicto, o nos separamos de Dios, nos paramos sobre el mal y observamos el conflicto. Cualquiera de las dos posiciones que escojamos traerá frutos eternos. Pero usted y yo tomamos decisiones. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en este caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones del enemigo de que el gobierno de Dios era arbitrario. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Esta cita maravillosa se encuentra en el matinal Conflicto y Valor, la página 13. Fíjense que Dios nos crea con la libertad de poder decidir. Usted escoge del árbol que yo le dije que no comiera, como le dijo Adán, o usted permanece firme obedeciendo mi voluntad. Teníamos y tenemos libre albedrío. Y debido a este concepto, entonces, nuestra obediencia no es forzada. Cada quien escoge el camino que decide transitar, cada quien escoge el camino que decide andar. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué entendemos por libre albedrío? El libre albedrío en teología es una parte importante del debate en general. Muchas religiones y todas las religiones varían mucho en su respuesta al argumentar o estandarizar el concepto del libre albedrío.
y por lo tanto podrían apelar a cualquier número de respuestas acerca de lo que muchos han llamado la paradoja del libre albedrío. La afirmación de que la omnisciencia y el libre albedrío son incompatibles, es decir, para muchos ya Dios estableció todas las cosas y el hombre no toma decisiones. Entonces, fíjense que hay varias líneas, pero voy a simplemente a centrarme en una postura y la otra que creo que es la más exacta para definir lo que es el asunto del libre albedrío. En los círculos calvinistas se dice que Dios sabe exactamente lo que va a ocurrir, hasta incluso la elección que hace una persona. Entonces, bajo este concepto, pareciera que esa libertad de elección se pone entredicho. Otro contexto también que todavía incluso permanece es en la definición que hacía Aristóteles. Y él habla, ¿no?, acerca de que bien o no pueden ocurrir cosas, pero todo esto en función de lo que está entonces ocurriendo en el ambiente. Para Aristóteles sencillamente era un destino determinado, con lo cual dejaba para él en claro, supuestamente, que por más que se insistiese, pues no había nada que hacer en cuanto a las decisiones que se tomaran. Pero cuando vamos a la Biblia, apreciados hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor, allí nos encontramos que en realidad el ser humano tiene la capacidad de poder tomar decisiones. Usted y yo decidimos. Usted y yo decimos, bueno, voy a buscar del Señor, no voy a buscar del Señor. Voy a obedecerle, no le voy a obedecer. Usted y yo entonces tomamos decisiones de vida eterna, ya sea para entonces honrar y servir al Señor y cada día conocerle más, o sencillamente separarnos de Dios. Entonces, si podemos definir el concepto del libre albedrío, estamos hablando que es la potestad que el ser humano tiene para obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. El libre albedrío significa en suma que el ser humano tiene libertad tanto para hacer el bien como para hacer el mal. Y esto, desde luego, tiene sus implicaciones éticas y morales, pues el individuo que actúa según su libre albedrío es también responsable de sus acciones, tanto si cuentan como aciertos o como sus errores. De allí, ¿no?, que el libre albedrío se extienda a otros ámbitos de la vida del ser humano, como la religión, la filosofía o el derecho. Según la Biblia, Dios dio al hombre la facultad para obrar según desee, independientemente de que si sus decisiones son buenas o malas. Y abundan pasajes bíblicos que apuntan a la libertad de los hombres para elegir el camino que han de tomar. El correcto, desde el punto de vista de la doctrina cristiana, es el que te acerca más a Dios, y el incorrecto significa desviarse de Dios. De allí la afirmación de Josué, cuando ya el pueblo se encontraba allí en la tierra y les dijo, escojan hoy vosotros a quién van a servir. Josué 24:15. Pero fíjense que también tenemos hombres que han influenciado con ciertos conceptos, como lo es San Agustín de Hipona, que sostenía que el libre albedrío supone la posibilidad que tiene el hombre de elegir entre el bien y el mal. En este sentido, es un concepto aplicado a la libertad del ser humano para obrar bien o mal. No obstante, él distingue que lo que se considera como libre albedrío es el buen uso de esa libertad. Por otro lado, existe la escuela del determinismo, donde se dice que toda conducta o elección humana tiene su raíz en una causa. Según ellos, de modo que es así, según ellos, el determinismo, pues nuestras decisiones estarían determinadas indefinidamente por todas las causas que las preexisten, lo cual significaría que no hay elección posible y que el libre albedrío en realidad no existe. Y así pudiéramos seguir nosotros entonces hablando de muchos más conceptos, pero creo que si vamos a la palabra del Señor y permitimos que sea la palabra de Dios la que hable a nuestras vidas,
podemos entender que en realidad sí existe un libre albedrío, una capacidad que Dios nos ha dado y que el ser humano ha mal utilizado. Por mucho que no comprendamos acerca entonces de los caminos y los pensamientos de Dios, las Escrituras revelan algunas cosas que ayudan a abordar el problema del mal. Estoy leyendo de la lección para el día de hoy. Una vía para ello, dice el autor, se conoce como la defensa del libre albedrío. De acuerdo entonces con esta perspectiva, el mal es el resultado del uso equívoco del libre albedrío por parte de los seres humanos. Dios, por lo tanto, no es responsable del mal, pues este es el resultado del mal uso que las criaturas hacen de la libertad que Dios les ha concedido. ¿Por qué, sin embargo, se preguntarían muchos, otorgaría Dios libre albedrío si esto llevaría al mal? Para eso el autor cita y da una respuesta de C.S. Lewis, un autor cristiano que escribió lo siguiente en su libro Cristianismo y nada más, en el año de 1977. Y C.S. Lewis dice lo siguiente: el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operen como máquinas, apenas si valdrían la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Pero para eso tienen que ser libres. Es interesante, mis queridos hermanos, este concepto porque definitivamente define de una manera muy puntual pues el hecho de que nosotros tomamos decisiones. Usted tiene que tomar una decisión para vida eterna y como decimos muchas veces en nuestro programa, la decisión que usted tome marcará el destino eterno. Recuerde lo que les leí hace un momento. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido, pero en ese caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada, y no habría sido posible el desarrollo de su carácter. Creo que no hubiese podido ser llamado un hombre inteligente o un hombre razonable, porque al final no podía tomar decisiones. Pero como hemos visto, Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendrían acceso al árbol de la vida. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Definitivamente, apreciados hermanos, cada alma tiene un cielo que ganar o un destino sin existencia, o como bien dicen por allí, un infierno que evitar. Y los seres angelicales, no lo olvide, siempre están dispuestos a venir en ayuda del alma probada y tentada. Él, el Hijo del Dios infinito, soportó la prueba y la aflicción en nuestro lugar. Delante de cada alma, delante de cada ser humano, entonces, se levanta vívidamente la cruz del Calvario. Cuando sean juzgados los casos de todos, y ellos, los perdidos, sean entregados para sufrir por haber desdeñado a Dios, por no haber tomado en cuenta el honor divino y por su desobediencia, nadie tendrá una excusa, nadie necesitará haber perecido. Dependió de su propia elección quién habría de ser su príncipe, Cristo o el enemigo. Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da abundantemente ayuda para cada alma. Podemos vencer
a los mismos agentes del enemigo, o podemos unirnos con los poderes que procuran contrarrestar la obra de Dios en nuestro mundo. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 112. Entonces, al final, cada quien tiene que tomar una decisión, ya sea una decisión para vida eterna o una decisión para muerte eterna, pero está en sus manos. La lección para hoy también nos presenta un ejemplo que, si lo analizamos entonces desde este ángulo, puede cobrar un sentido bien interesante. Es un ejemplo que usted conoce. Vamos a la palabra del Señor y vamos al libro de Génesis, capítulo número 2. Génesis, capítulo número 2, y vamos a leer, mis queridos hermanos y amigos, los versículos número 16 y 17. Dice allí lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Puedo leer el texto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si los paramos en el contexto de que no existe el libre albedrío, ¿para qué pedirles entonces que no hicieran algo si carecían de libre albedrío, si estaban determinados a comer? Ahora fíjense que Adán y Eva comieron el fruto prohibido y desde entonces nuestro planeta se ha llenado de maldad. Entonces en Génesis 4, el capítulo siguiente a la narración de la caída, se ven ya inmediatamente las terribles consecuencias del pecado reflejado en el asesinato de Abel a manos de su hermano. Entonces la narración de la caída muestra cómo el enemigo se valió del libre albedrío de Adán y Eva para introducir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. Las riendas del autogobierno fueron puestas en manos de Adán. El juicio, la razón y la conciencia debían prevalecer. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A Adán y a Eva se les permitió entonces participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento porque al participar de ese árbol del cual Dios había dicho no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. Pero fíjense que, a pesar de que fueron hechos perfectos, vivían en un ambiente perfecto, Dios les había dotado de toda capacidad. Ellos tenían todo a su mano, decidieron mal, escogieron mal. A pesar de ser un ente moral libre, no un autómata, podían obedecer, tenían esa capacidad, decidieron entonces lo contrario. Decidieron ir en contra de la voluntad del Dios eterno y del Dios perfecto. Adán y Eva olvidaron que mientras permanecieran fieles a la ley divina, su capacidad de saber, gozar y amar aumentarían continuamente. Seguirían, ¿no?, descubriendo más acerca del carácter de Dios. Pero su decisión errada les llevó entonces a pecar. Entonces fíjense, apreciados hermanos, que hasta aquí podemos nosotros ver que sí, es real y es verdad esa capacidad. O bien pudiéramos llamarlo nosotros ese don de poder tomar decisiones que Dios nos ha dado. Y los resultados de la desobediencia se hicieron ver. Usted puede ver cómo entonces luego Caín mata a su hermano Abel, también tomando una decisión contraria a los principios de vida que ya Dios había establecido. Entonces fíjense cómo la narración de la caída nos muestra cómo el enemigo se valió del libre albedrío de Adán y Eva para introducir el pecado y el mal en la historia de nuestro planeta. Entonces la realidad del libre albedrío o la realidad del libre albedrío moral, como lo definen algunos, resulta evidente a lo largo de las Escrituras.
y es lógico que está presente allí. Vamos a leer algunos textos de la palabra del Señor que ya nos van a ayudar a comprender mucho más esto. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 7. Y en este contexto, Dios le está hablando al pueblo de las advertencias acerca de la idolatría. Y allí entonces, en los versículos número 12 y 13 de Deuteronomio 7, mire lo que dice. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Y así sigue describiendo una serie de condiciones y bendiciones de la obediencia, pero fíjense que dice, y por haber oído sus decretos, es decir, por permanecer firme al Señor. Ellos tenían que escoger, o permanecían fieles al Señor o sencillamente desobedecían a Dios. Josué 24, 14 y 15 ya lo hemos leído, pero vamos a revisarlo una vez más, porque también es un texto donde se presenta la opción que Dios a través de su siervo le da al pueblo. Escojan ustedes a quién van a servir. Y allí en Josué 24, versículos 14 y 15 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. También está presente allí lo que tiene que ver con el libre albedrío. El pueblo tenía que tomar una decisión. Habían visto y veían a cada rato la obra del Señor en sus vidas. Veían el poderoso brazo del Señor, veían las bendiciones de Dios constantemente. Llegaron a la tierra prometida y ahora Josué les dice, escojan entonces ustedes, escojan a quién van a servir. Ustedes van a seguir adorando dioses extraños, van a seguir allí detrás de dioses ajenos o van a servir al Dios eterno de todo corazón. Salmo 81, versículos número 11 al 14. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera ido mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Y aquí una vez más, y muchas citas más, se nos presenta entonces el hecho de que podemos nosotros tomar decisiones. Nosotros mismos ejercemos cada día y en un grado u otro el libre albedrío que nos ha concedido nuestro Creador. No seríamos humanos si no tuviéramos libre albedrío. Sin este, nos pareceríamos más a una máquina o a un robot. Y Dios nos ha creado con esa capacidad de poder decidir amarle, de poder decidir servirle, de poder decidir ser sus siervos. La lección termina describiendo algo interesante. Dice, la compañía Sony ha creado un perro robot llamado iBot. No se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas y no pierde pelo. Pareciera sonar bien interesante, ¿verdad? Pero nos hace una pregunta. ¿Cambiarías tu perro de carne y hueso por un iBot? Si no es así, ¿cómo podría tu elección ayudarte a entender mejor por qué Dios nos creó como lo hizo, con libre albedrío, a pesar de los riesgos? Así que creo que la invitación para esta mañana y la lección de vida y el camino a seguir es que podamos aprender a decidir de manera correcta. Y con la ayuda de la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, vivir siempre y decidir siempre conforme a la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga.